Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, ya estoy casi lista. Me encuentro en un lugar que me hace muchísima ilusión y no voy a estar sola en este video porque María de la oficina de turismo de aquí de Viacam me va a llevar a mostrar unos lugares que hace un montón que tengo ganas de conocer. Sí, no sé si alguna vez escuchaste hablar de la muralla china de Aragón, que a muchas personas no les gusta que le llamemos la muralla china porque es la muralla de Finestres, pero lamentablemente mucha gente la conoce como la muralla china de Aragón. Vamos a ir ahí, que me hace muchísima ilusión, pero antes vamos a conocer un montón de otros lugares que también están muy bonitos, senderos, la Torre Vigía, no sé, un montón de cosas. Ahora voy a ir a hablar con María para que me cuente más o menos qué tiene pensado para hoy. Así que no hablo más y nos vamos al encuentro con María y a ver qué tiene pensado para hoy, que creo que va a ser una jornada muy interesante. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Ay, yo muy contenta! Sí. Muy contenta, muy nerviosa, muy ansiosa, muy No, todo. ya verás que todo esto es una delicia de hacer y lo hacemos con tranquilidad, porque es un sitio tranquilo. Estaba aquí fuera, está fresco, está hermoso, Sí. a pesar de que estamos ya en verano, pero ahora de mañana tempranito, como me has citado tempranito, Sí. está espectacular para hacer un montón de cosas. La verdad es que sí. Contame un poquito qué vamos a hacer hoy. Pues estamos en el Montsec del Estall. Esta es la parte de la Sierra del Montsec que toca Aragón, la parte de Aragón. Está compuesta por una serie de municipios que la mayoría de ellos están deshabitados, porque cuando se hizo el embalse de Canellas, sobre los años 50 y 60, era el paso natural de la gente de estas poblaciones y además sus tierras más fértiles estaban allí. Y quedó todo anegado por el agua, entonces la gente pues se tuvo que ir. Visitaremos estos pueblos que son una delicia porque ver cómo la naturaleza ha entrado dentro de las casas, ha ido formando un paisaje nuevo de los pueblos. Y las ruinas son una maravilla. Hay restos del románico, hay las ermitas, miradores naturales preciosos. Luego, claro, vamos a disfrutar también de lo que es el agua. Estamos en el embalse de Canellas, entonces nos acercaremos al embarcadero que hay en Monfalcó. Desde allí daremos un paseo en catamarán. Eso va a ser ¡qué interesante! Entraremos en el Congost de Mont-rebei con el catamarán y luego nos iremos a ver las dens o las rocas de Finestres, que es una formación geológica natural muy caprichosa que hace una forma de muralla, de doble muralla, muy bonita. Allí. Impresionante. Sí. Y muy curioso porque eso yo lo he visto en imágenes, ¿no? Sí. Y digo, qué hermoso, pero me lo imaginaba tan lejos de mí. O sea, es que jamás me había imaginado que a menos de una hora de Graus iba a tener semejante paisaje. Es que la verdad que esta parte, ¿no? O sea, son dueños de un paisaje muy espectacular y diferente, ¿no? Y también están las pasarelas, ¿no? Que mucha gente conoce este nombre tal vez y esta zona por las pasarelas. Las pasarelas de Monfalcó que nos da, es el camino natural de el Montsec del Estall hacia el Montsec d'Ares, que es la parte de Cataluña. Bien. Entonces, es dos escaleras que están ancladas en la roca. Es una maravilla estar allí viendo el paisaje desde estas escaleras. Son un reto también hacerlas. Si las haces, dices, qué bien, ¿no? Qué cosa más inusual y espectacular he hecho. Estas escaleras nos van a conducir desde Monfalcó, donde hay el albergue de Monfalcó, que es un sitio delicioso para hospedarte o para comer, porque hay un restaurante y el albergue. Era la antigua casa de los constructores del pantano, del embalse. Y se remodeló para hacer el albergue y ha quedado una maravilla. Estar allí es un lujo y son precios muy populares, porque al ser un albergue tienes desde habitación individual a habitaciones compartidas. Entonces, desde ahí del albergue sale el camino, que nos llevará a las escaleras, donde vamos, desde aquí se hacen de ascendentes. Subimos las escaleras. Entonces nos vamos haciendo la idea de
la altitud, que tampoco no es tan espectacular, lo que pasa es que al estar ancladas en la pared, pues bueno, hacen ese un poco de respeto que poco a poco pues te vas habituando. Bien. Una vez hemos hecho las 2 escaleras con unas vistas fantásticas, es una maravilla verlas. Ya lo creo. Cruzaremos el puente. El puente cruza el río Noguera Ribagorzana, pasaremos administrativamente de lo que es Aragón a Cataluña. Bien. Y eso nos conducirá a el Congost de Mont-rebei, que es también una maravilla. Es un camino que está horadado en la roca y lleva todo lo que es cuando las 2 paredes del Montsec que están cortadas de manera natural por el río, pues se juntan más, hacen este congosto y es una maravilla, sinceramente. Bueno, ya quiero ver los pueblos, quiero ver todo, me vas a acompañar y te agradezco de todo corazón porque, como siempre digo, no es lo mismo conocer un sitio así que uno llega solo, lo mira, lo aprecia, pero conociendo un poquito más todos esos detalles para mí será un placer, y esa ya lo historia sabes. Que hay detrás de cada sitio, creo que sí. es muy importante, así que muchas gracias y nos vamos ya a emprender este hermoso recorrido. Perfecto, Silvana, ya verás qué bien. Nuestra primera ruta comenzó junto a María, desde el despoblado de Chiriveta. Antes de lanzarnos a caminar, consultamos la app por las dudas para estar bien seguras del camino y con todo listo emprendimos el sendero hacia la Torre Vigía, una construcción que ya muestra el paso del tiempo, pero lo que de verdad te deja sin palabras es lo que se ve desde allí arriba, una vista impresionante del embalse de Canelles. Solo por eso este rincón ya merece una visita. Mi nombre es Cristian, a partir de aquí te voy a llevar a descubrir un territorio fantástico por la Sierra del Montsec, Ayuntamiento de Viacamp Literá. Estamos ahora mismo en la plaza de Literá, entonces de aquí tenemos 2 PRs, pequeños recorridos, ¿vale? Marcas amarillo y blanco. Entonces tenemos el PRHU 205 que va a Chiriveta y el PRHU 204 que nos hace de enlace tanto para ir a Montgai como para poder salir al Mas de Quintilla, que es una referencia del territorio, el Mas de Quintilla, ¿vale? El municipio de Montsec de Estal incluye 6 despoblados y 2 núcleos que están habitados actualmente, que son Viacamp, desde donde partimos y estaba la oficina de turismo, y en el que nos encontramos ahora, Literá. A media ladera unas puntitas, unos chopos. ¿Ah, sí? Sí, sí, los veo. Sí, los veo, sí. Vale, pues de ahí viene el agua que sale aquí. Wow. Wow. ¿Vale? Y esa es la torre de Viacamp, con la ermita. Nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la parte más oriental de Literá. Su origen se remonta al siglo XII, cuando ya aparecía vinculada al castro de Viacamp. Aunque ha sido modificada a lo largo de los siglos, aún conserva su ábside semicircular medieval, con muros de grandes bloques perfectamente alineados. El resto de la nave, más moderna, incluye una torre y una puerta de ingreso del siglo XVII. Esa es la Sierra de Sopeira, esa es la Sierra de Güell, ahí tenemos el Turbón, aquello que se ve allá, el pico es el Cotiella, y aquello que tenemos allá ya es Tendeñera, ¿vale? Lo que se ve nevado así un poco.
Llegamos al despoblado de Finestres, un puñado de casas en ruinas donde el tiempo se detuvo hace más de medio siglo. Desde aquí parte un sendero de unos 30 minutos hasta uno de los miradores más sorprendentes de Aragón, el mirador hacia la muralla de Finestres. Esta maravilla natural es el resultado de miles de años de erosión, alineando las rocas como si fueran los dientes de un gigante. Y sí, nos atrevimos a caminar un tramo sobre ella. La vista al embalse de Canelies desde lo alto corta la respiración. Silencio, historia, vértigo y belleza en estado puro. Y de repente estoy caminando por la muralla, gente. No lo puedo creer. Miren, estoy en medio de la muralla, caminando. Cansada, pero feliz. Es que no se puede creer, no se puede explicar la alegría que te da esto. Es indescriptible. Hacemos una pausa en el camino. Vinimos hasta Montfalcó, pero no para conocer el despoblado, sino para algo igual de importante, comer algo rico y recargar energías. En el albergue de Montfalcó, donde muchos inician la ruta hacia las pasarelas, nosotros encontramos pan con tomate, tortilla, longaniza y un merecido descanso. Pero a mí aún me espera una aventura que no me quiero perder. Mi nombre es Joan, soy el propietario de la empresa Monrevey Explora y nos dedicamos a hacer por rutas con el catamarán del Ayuntamiento de Villacam y rutas en kayak. ¿Vale? Con el catamarán pues, ofrecemos dos rutas distintas, una que es la ruta de Monrevey y otra que es la ruta de Finestres. ¿Vale? Entonces las rutas con el catamarán siempre las hacemos por la tarde, es la mejor hora para nosotros porque son horas donde no hay prácticamente kayaks en el agua, podemos navegar de forma tranquila y los colores en la montaña pues son más vivos y salen mejores las fotos, el disfrute de la gente que sube a bordo, pues bueno, yo creo que lo disfrutan más a las horas de la tarde, ¿no? Luego también hacemos salidas con kayak. Con el kayak pues hacemos tres tipos de modalidades diferentes. Hacemos el alquiler del kayak, que está encarado todas las rutas de kayak están encaradas a ir hacia el Congost de Monrevey. Entonces una sería el alquiler, que está destinado pues, a ir al Congost y volver de regreso al mismo punto, a Montfalcó. Luego tenemos el kayak trek, que es una actividad que está pensada para combinar las excursiones de kayak, o sea, la ida en kayak y la vuelta andando, ¿vale? Por las pasarelas o andando por el Congost de Monrevey o haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Tanto pasarelas como el Congost. Así que el trekking pues, puede variar, sobre todo por la dificultad que tiene el recorrido, las pendientes, y entonces eso sí que es bueno pues, mirarlo con antelación, la preparación física de cada uno y ser sincero con cada uno para ver qué es lo que mejor le puede ir para hacer estas rutas andando, ¿no? Lo que más capaz está para hacer estas rutas. Y luego pues tenemos otra modalidad que es el alquiler de kayak con vuelta en barco. Eso es una actividad que está destinada a hacer la ida en kayak hasta el Congost de Monrevey y luego pues se hace la vuelta con el barco de una forma pues tranquila, relajada. Es la forma más sencilla de hacer el kayak con menos esfuerzo, porque solamente haces el recorrido en un sentido y luego pues te evitas lo que es la parte más dura con el viento,
que es el regreso, ¿no? Ese regreso pues se hace con el catamarán y de esta forma pues es una actividad apta para todos los públicos. A ver, nosotros siempre trabajamos bajo reserva, entonces con eso decimos que ya para venir aquí ya tienes que tener la reserva previa hecha, ¿no? Esa reserva se hace mediante la página web, que es monreveixp.com, y que desde allí pues salen todas las actividades que te he mencionado y que se pueden reservar por ahí. Claro, venir aquí directamente y hacer la reserva, pues corres el riesgo que vengas y no haya sitio para hacer la actividad. Entonces, por eso siempre recomendamos hacer esa reserva. Entonces os voy a explicar para empezar pues un par de cosillas de seguridad. Tenemos en la embarcación, tenemos chalecos salvavidas que están en la parte de atrás, en la popa, no hay que llevarlos puestos, pero bueno, que sepáis que están ahí, ¿eh? No creo que tampoco sea necesario ahí ponerlos ni tal, no es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio llevarlos, pero no llevarlos puestos, ¿vale? Bien, luego tenemos por aquí detrás mío un botiquín de primeros auxilios con un desfibrilador, ¿vale? Y luego tengo yo el teléfono que puedo contactar con emergencias, ¿vale? Veréis que aquí hay muchas partes que no hay cobertura. Yo sí que tengo cobertura, tengo una antena aquí de internet para poder hablar por internet, ¿vale? Bien, aparte de eso, es importante el peso, la estabilidad de la barca. Tenemos que llevar el peso repartido. Tal como vamos ahora, vamos perfectos, ¿vale? Lo que pasa que si alguien quiere subir a hacer una foto, no pasa nada. Una persona que venga aquí, se apoye aquí y haga la foto. Una persona no es problema, pero más personas sí, porque si esto es como una balanza. Si empezamos a poner mucho peso delante, esto se aprueba, y si se aprueba empieza a entrar agua, ¿vale? Y es un problema, ¿vale? Entonces, es un tema grave eso, ¿eh? Aparte de eso, sentados, vais muy seguros, porque es muy difícil caerse sentado, pero cuidado si os ponéis de pie por algún momento, porque es un momento en el cual hay troncos, hay obstáculos, y a mí me puede acarrear hacer un movimiento un poco brusco en algún momento. Y si estáis de pie, fácilmente os puedo tumbar al suelo. Entonces cuidado con eso, ¿vale? Venga, y aparte de esto, os iré haciendo explicaciones y vamos a hacer la ruta, ¿vale? Pasarelas de Monfalcó. Estas de aquí son las pequeñas y tenemos dos en el recorrido. Estas pasarelas son parte del camino natural de Monfalcó, que empieza desde el refugio que hemos visto antes y que a 40-45 minutos andando ya llegas a esta primera pasarela. Esta tiene 35 metros de altura, es la pequeña, y las pasarelas se inauguraron en 2013. Tienen 12 años y originariamente eran totalmente de madera. La estructura de los peldaños eran de madera. Entonces, el Congost es una parte formada por dos montañas, como vemos, igual que os he dicho antes. La montaña izquierda es aragonesa, llamada Montsec del Estall, y la de la derecha es Montsec d'Ares. Y aún nos quedaría otra montaña más a la derecha que desde aquí no vemos, que sería el Montsec de Rubies, que sería la tercera montaña, la cual formaría la cordillera del Montsec. El Montsec es una cordillera de 3 montañas puestas en línea y que de extremo a extremo hay 41 kilómetros. Bien, también destacaríamos que es una zona muy rica ornitológicamente. ¿Vale? Todo esto es gracias a que estas rocas que tenemos enfrente son rocas calcáreas y esas rocas pues están muy agujereadas, ¿no? Tienen muchos rinconcitos, cuevecitas, balconcitos, todo eso le va bien a las aves para poner sus nidos de forma ahí segura. Aquí en esta zona tenemos dos especies en peligro de extinción, una que es el quebrantahuesos y otra que es un murciélago de patas grandes. Y tenemos especies vulnerables, como los diferentes tipos de buitres, el leonado, el común, el negro, el alimoche. El alimoche, ¿sabéis cuál es? Es un buitre blanco, es africano y es migratorio, ¿vale? Tenemos diferentes tipos también del águila dorada, el águila real, el halcón peregrino,
el búho real. En definitiva, es como podríamos hacer la comparación como si fuese una gran ciudad de aves. Bueno, gente linda, hasta aquí el video de hoy. La verdad, estoy que todavía no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer y solo me queda decir un enorme gracias. Gracias al Ayuntamiento de Biacán y Litera por la invitación y por poner a disposición mía a estas 3 personas maravillosas que me han acompañado, que me han llevado a estos sitios increíbles, que son María, Cristian y Joan. Gracias a los 3, gracias por contarme las historias, por acompañarme, por estar ahí, por todo, gracias por todo. Y a vos, gracias también por acompañarme en esta aventura, por estar del otro lado, por recomendarme lugares. Mi único deseo es que puedas venir a conocer estos sitios porque la verdad que son increíbles. Cuanto más conozco Aragón, más agradezco de haber elegido este sitio para vivir, por sus paisajes, por su gente, por su historia, por el clima, por todo. La verdad que estoy muy feliz. Gracias, la verdad que este video me ha llenado el corazón, me ha dejado recuerdos maravillosos en la mente y en este video, que cuando quiera lo voy a poder revivir y vos también lo vas a poder revivir. Nada, solo decirte que espero que conozcas estos sitios en persona, porque no es lo mismo que verlos a través de un video. Yo traté de hacerlo mejor, pero la magnitud, el tamaño, las sensaciones, el aire, los sonidos, solo lo vas a poder experimentar si venís en persona. Así que espero que muy pronto lo puedas vivir. Un besito para todos.